Durante los próximos minutos vamos a hablar de un asunto que ya hemos tratado aquí en Onda Cero Tierras de Medina, que corresponde a una de las figuras históricas más importantes para nuestra villa, para Medina del Campo. Vamos a hablar de Isabel la Católica y lo vamos a hacer con José Luis Rubio Vilen, director de la Comisión de Isabel la Católica. José Luis, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de una parte muy concreta ahora mismo de la actualidad en torno a Isabel la Católica, que es de ese proceso de beatificación en torno a la figura de Isabel la Católica. Como decimos, José Luis, ¿en qué punto se encuentra ese proceso ahora mismo? Pues bueno, hemos estado, como sabía, en una peregrinación en Roma, y uno que hemos ido una peregrinación donde había cerca de 100 personas. En esta peregrinación ha sido grande, donde estaba también no solo la comisión, que es la que lleva el proceso de canonización de la sierva de Dios de Isabel la Católica, sino también entre los muchos que había una gran representación del capítulo de nobles caballeros y damas de Isabel la Católica, la cofradía, por así decirlo, que se inauguró un monumento en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat de Isabel la Católica, junto al sepulcro de su queridísimo Papa Alejandro VI. Pues mira, contestando a tu pregunta, el proceso va bien. Sigue caminando, no está parado. En las cosas de Dios no existe el tiempo ni las prisas, sino existe la oración y la providencia, y habla a través de favores y de milagros. Entonces estamos en un momento de expandir ese corazón, esa devoción popular hacia la sierva de Dios, que cada día es más grande y más amplia. Es un proceso, además, te diría, Irene, muy importante. Te voy a decir por qué. No solo por la actualización del personaje santo, que es el de Isabel, que es un personaje, una mujer muy actual para el tiempo de hoy. Es agua viva, es un agua viva Isabel. Isabel no se agota ni pasa su tiempo. Es importantísimo, entre otras muchas cosas, porque es el ejemplo de la mujer que nunca se lavó las manos, como Poncio Pilato, llevaba a Dios dentro. José Luis, para ponernos un poco en contexto, ¿qué es necesario para que se lleve a cabo este proceso de beatificación? Pues en la reunión que tuvimos en el dicasterio de Todos los Santos, con el cardenal, que lo preside el cardenal Semeraro, pues la conclusión y la reunión que tuvimos fue una reunión de mucha gratitud y larga y grande. La conclusión que sacamos es de que hay que seguir en una línea discreta, como la estamos haciendo, seguir trabajando lo que es la devoción popular de la reina. ¿Qué quiere decir la devoción popular? Ya, para que a una persona la veamos santa, el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, tiene, que esto es muy importante, que verla santa. Y para verla santa tiene que rezarle. Y al pedir, la providencia habla y concede favores y hace milagros. Y ahí donde está la santidad de cualquier santo, salvo uno, dirás tú, cualquier santo. ¿Y por qué dice salvo uno? Salvo Dimas, el buen ladrón, que es el único que beatifica en vida el Señor. ¿Qué supondría para la comisión y para la figura en general de Isabel la Católica que finalmente se apruebe y se lleve a cabo esa beatificación? Para un dicasterio de la causa de Todos los Santos, que no sacara santo, diría la curia y diría el Papa, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en ese dicasterio que no salen ahí santos? ¿Ahí qué está pasando? Entonces, el primero, el sacar este proceso, un santo es de un prestigio muy grande, eso está claro. Segundo lugar, la prudencia, en el caso de Isabel, es tan grandísima, porque traspasa diócesis, nación, continentes, mares. Entonces, se está cuidando muchísimo desde el dicasterio propio, el que se den pasos
sin levantar, por así decirlo, cosas raras, ¿me comprendes? Que no tiene nada raro, porque el proceso de Isabel es un proceso que desde el primer momento, desde el primer minuto, no creo ningún problema, ¿me comprendes? Pero la Iglesia tiene un don, el de la prudencia, tener el don de la prudencia. Claro, aquí podemos decir también, teniendo el don de la prudencia, a lo mejor se puede retrasar el proceso. No, el don de la prudencia es el don de la mesura, y va paralelo con la providencia. O sea, no puede frenar un don de la prudencia a la providencia que es Dios. Y Dios es el que entrega a los santos. Los santos no lo entrega un dicasterio ni un papa, lo entrega Dios. La última novedad formal sobre la beatificación de Isabel la Católica, bueno, pues se remonta al 20 de mayo de 1993. Han pasado, como bien dices, muchos años, pero en torno a las causas religiosas no sirve el tiempo, como bien comentabas, José Luis. Después de tanto tiempo esperando y trabajando en torno a este proyecto, ¿cómo se vivió ese viaje a Roma que ha tenido lugar hace muy poquitas semanas? Bueno, el viaje en Roma fue un viaje muy bonito porque tenía, por así decirlo, tres grandes partes. Una, el encuentro en el dicasterio de la causa de los santos, que lo preside el cardenal Marcelo Semeraro, es el prefecto, y el secretario es Fabio Favene, que nos recibieron y estuvimos hablando cómo está el proceso, y el proceso está terminado y en bandeja puesto para que Dios decida, y decida también el Santo Padre. Eso por un lado. Luego hubo un momento muy emocionante y muy emotivo, que fue cuando se inauguró. Esto era una cosa para mí que estaba pendiente de hacer, que era poner junto al sepulcro de los papas Borjas españoles, Calixto III y Alejandro VI, pero sobre todo Alejandro VI, que fue el que le da título de católicos a ellos, me comprende, a este matrimonio, poner el monumento, el busto de Isabel la Católica, al lado del sepulcro de su queridísimo Alejandro VI. Esto fue una cosa emotiva y aparte de muy emotiva, grandiosa. Esto se lo debemos, hay que decirlo, al capítulo, a la cofradía de la Sierva de Dios de Isabel la Católica, que fue el que se encargó de todos los gastos, y lo donó además a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. Ese momento, junto con los actos académicos, junto con las Eucaristías, que hubo tres en tres iglesias claves relacionadas con ella, que es la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat, de la Española, la Basílica Papal Santa María la Mayor, y la Iglesia de San Pedro y Montorio, que también, esa fue fundada por ellos además, por los Reyes Católicos, por Isabel fue fundada. Y entonces esos momentos fueron cruciales, ¿sabes? Y luego el buen ambiente, y luego hay que decir, hemos traído tanto el arzobispo de Valladolid, lugar donde se lleva el proceso, don Luis Argüello García, y yo como director de la comisión, hemos traído muy buenas sensaciones y muy buen fondo en lo que es la causa de canonización de la Sierva de Dios Isabel la Católica. Bueno, pues nos quedamos con el conocer, como bien decimos, en qué punto actual se encuentra ese proceso de beatificación. Y José Luis, que como comentaba, Isabel la Católica es una figura importantísima para Medina del Campo, así que ojalá que podamos hablar pronto de buenas noticias en torno a esta iniciativa. José Luis Rubio Vilen, director de la Comisión de Isabel la Católica. Lo dicho, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Irene, y a Onda Cero. Un abrazo y mi bendición para todos los que nos están escuchando en estos instantes.